Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un lobo con piel de oveja. Les hablo del expresidente Juan Manuel Santos, que en medio del paro nacional, de los disturbios y de la violencia, ha guardado un conveniente silencio. En las últimas 24 horas apareció en escena dando entrevistas a noticieros de televisión y emisoras de radio, enviando un mensaje de paz y reconciliación. Incluso en una de ellas dijo que qué bueno sería que el presidente Duque propiciara una reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para darse un apretón de manos. A Santos le encantan las alfombras rojas, los honores y las fotos. Bueno, y hablando de fotos, recordemos estas dos. Primero, ese apretón de manos en la casa de Nariño entre Santos y Uribe después de que el no ganara el plebiscito en octubre de 2016. Recordemos que el expresidente Uribe fue el que llamó a Santos y propició ese encuentro. Entonces se dieron la mano, se tomaron la foto, pero Santos terminó torciendo el resultado del plebiscito, así que el no terminó convertido en un sí por una proposición en el Congreso de la República. Segundo, esta otra con el Papa Francisco en Roma en diciembre de ese mismo año. El Papa trató de lograr una reconciliación entre Santos y Uribe después de que Santos para esa fecha ya había torcido el resultado democrático en las urnas en donde el no había ganado. Santos ha sacado su mejor cara de experto jugador de póker. En medio de la violencia de estas 3 semanas, ha trinado en 2 oportunidades. El 4 de mayo dijo: presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación, no más violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el camino. Y este otro trino del 9 de mayo. Presidente Iván Duque, todos debemos dejar las diferencias políticas a un lado y poner a Colombia primero. Le vuelvo a reiterar, estoy listo para ayudar. Es momento de dialogar y tender puentes. El país no aguanta más. Pero como que no le han parado bolas en la casa de Nariño. El expresidente Santos insiste en las últimas horas en las entrevistas que ha dado que si se aplican los acuerdos de paz y se cumplen con los objetivos del milenio, salimos al otro lado. Es como si lo que está ocurriendo no tuviera nada que ver con la profunda división y polarización que dejaron los acuerdos de La Habana. Porque una cosa era pensar en el bien de todos los colombianos y no de unos cuantos. Pero ¿es Juan Manuel Santos uno de los responsables de la crisis que vive actualmente el país? Sí, por 5 razones básicas. Primero, le vendió a los jóvenes una idea de que delinquir sí paga. Segundo, arrodilló al Estado ante los terroristas. Tercero, en su gobierno se multiplicó por 5 la producción, los cultivos de droga, y estos son uno de los principales generadores de violencia. Cuarto, desvirtuó, doblegó a la fuerza pública, la humilló frente a los terroristas. Y quinto, definitivamente invisibilizó delitos de lesa humanidad como es el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuando el no ganó en el plebiscito, hubiera podido exigirse que el acuerdo se acabara, como lo había prometido Juan Manuel Santos, el presidente, y también el doctor Humberto de la Calle y tantos otros. Sin embargo, la actitud del presidente Uribe y de los líderes del no fue tratar de lograr un gran acuerdo nacional, donde se corrigiera el Pacto de La Habana y se lograran recoger los sentimientos de los colombianos, que hoy teníamos dudas sobre ese acuerdo, para tener un acuerdo que nos representara a todos. El presidente Santos le hizo conejo. Y eso rompió la confianza y llevó al país a la polarización. Aceptó la violencia como mecanismo para exigir cambios en el Estado, con el proceso de paz de La Habana, que además generó unas falsas expectativas que hoy tienen enardecida a la población. Duplicó la deuda externa, siendo Colombia uno de los pocos países en Sudamérica que no tuvieron los recursos suficientes para afrontar la crisis económica que generó la pandemia. Y los actos violentos que se están realizando hoy en Colombia son financiados por el narcotráfico, cuando en su gobierno se cuatriplicaron los sembrados de coca.
Para un sector importante del país, Juan Manuel Santos traicionó la confianza del expresidente Uribe. ¿Debería Uribe confiar en las buenas intenciones de esa estrechada de manos que propone Santos? Jamás. Está comprobado que Santos es un traidor redomado. En vez de estar pensando él en darle la mano al presidente Álvaro Uribe Vélez, debería estar pensando en darle la cara al país por haberlo dejado desfinanciado, sumido en la violencia, por habernos dejado arrodillados frente al comunismo y frente al terrorismo. Santos es un traidor a la patria. Primero que todo, el plebiscito por la paz fue negado por el pueblo y se pasó por encima de la voluntad de los colombianos. Dividió por unos criminales narcoterroristas a Colombia entera y además usó el Congreso para refrendar el acuerdo de paz, pasándose por encima del pueblo y comprando al Congreso de la República al mejor estilo, como lo hizo Chávez en su momento. No es una persona de confianza y lo que está tratando es de salvar el vergonzoso Nobel de Paz, donde el mundo entero se está dando cuenta que era inviable, insostenible y una gran mentira para los colombianos y la comunidad internacional. A ver, los hechos son tosudos. Santos se robó las elecciones en el 2014 con la plata de Odebrecht. Así lo han dicho todos los testigos. Falta que confiese Roberto Prieto. Santos se robó el resultado del plebiscito, pese a haber ahorcado empresarios para sacarles billete y haber hecho toda clase de propaganda malintencionada para engañar incautos. ¿Ustedes creen que con una persona así se puede confiar? Peor aún, no hubiera sido ni siquiera presidente de la Junta del Edificio si no fuera por Uribe. Bueno, el presidente Uribe se puede dar la mano con cualquiera porque él es un hombre siempre generoso y dispuesto. El problema es para qué nos damos la mano, porque en esas negociaciones del no nos sentamos muchas horas a tratar de discutir y construir un acuerdo entre todos y un buen día, presionado me imagino por la velocidad del Nobel, el presidente Santos decidió que volvía a firmar el acuerdo con unas pequeñas modificaciones, desoyendo todo lo que durante muchas semanas se había estado conversando. Fue un momento de mucho respeto con la ciudadanía, de mucha soberbia y de, sobre todo, romper los puentes que tan difícilmente se estaban construyendo. Después de las declaraciones de Santos, esto puso Uribe en su cuenta de Twitter. Discursos y poses políticas no pueden tapar ni distraer la realidad. Violencia y bloqueos han causado destrozos letales en la economía que dificultan la recuperación del tejido social afectado por la pandemia. El país no olvida que con los acuerdos de La Habana, Santos le otorgó privilegios a las cabezas de las FARC. Los puso en el Congreso sin que pagaran un solo día de cárcel, sin que contaran la verdad ni se arrepintieran de sus delitos. Hoy los vemos desde sus curules pontificando del bien y del mal y escribiendo las leyes de Colombia. Los cultivos de coca crecieron exponencialmente. Es que no hay que olvidar que Santos fue elegido en su primer mandato con los votos de Uribe para que terminara el trabajo de Uribe, es decir, derrotar militarmente a las FARC y con el narcotráfico. Entre el año 2012 y 2013, los cultivos de hoja de coca llegaron a su mínimo histórico de 48.000 hectáreas. Para el año 2018, cuando terminó el segundo mandato de Juan Manuel Santos, los cultivos de coca estaban en 208.000 hectáreas y los jefes de las FARC sentados en el Congreso. ¿Cómo es que se le dice a un régimen que desconoce el mandato popular democrático de las urnas? Pero como es Premio Nobel de Paz, Santos dirá que él tiene toda la autoridad moral para hablar de negociaciones y de paz. Muchos están de acuerdo con él y muchos no. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas quedaron muy maltratadas después de la implementación de todas las políticas de Juan Manuel Santos, quien de manera muy hábil ahora quiere repartir abrazos y apretones de manos justo antes de las elecciones del próximo año.